¿Existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Hola, excelente lunes 18 de diciembre de 2023, ya a mitad de mes de fin de año. Yo soy Ivette Herreros, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Están en GCI Radio en el programa Sintonía con mi Media Naranja. Y hoy hablaremos del buen trato y parejas LGBT. Y bueno, para eso, cuando pensamos en la pareja ideal, describimos el físico, las cualidades, es decir, describimos desde nuestras propias expectativas eso, y está bien, pero ¿se han preguntado qué es lo importante para que una relación sea duradera y de calidad? Lo que nos hace sentir cómodos en una relación y la nutre son los buenos tratos en la pareja. Y bueno, por ahí encontramos que el buen trato es el valor que dirige a nuestra conducta en las distintas interacciones y escenarios posibles. Esto simplificándolo muchísimo. En esta ocasión quisiera darle la bienvenida a un gran amigo, Hugo, que hace muchos años que no veo. Hugo es psicólogo, sexólogo y wow, con más de 15 años de experiencia en temas de inclusión, de género, de salud sexual, educación integral de la sexualidad y derechos humanos, acompañado en procesos grupales, bueno, él ha acompañado en procesos grupales e individuales para el crecimiento personal y el buen trato. En realidad, él tiene un currículum muy grande con respecto a ello y por eso está aquí el día de hoy. Hugo, Ay, muchas bienvenido, qué gracias, qué gusto gusto verte. reencontrarnos después de mucho tiempo. Reencontrarnos. Así es. Sí, sí, sí. Y bueno, Hugo, pues quisiera que nos platicaras el día de hoy, ¿cuál sería el concepto de buenos tratos en la pareja, ¿no? Como genérico. Y luego, yo siempre digo que todos, o sea, que todos tenemos una relación de pareja, no importa si es una relación hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, ¿no? Entonces, más bien es una invitación a la diversidad, Ujú. ¿no? Claro, a Entonces, mí me gustaría empezar antes de hablar del buen trato, o para entender el buen trato, creo que tenemos que empezar a hablar del maltrato. ujú, Y esto es muy importante porque estamos inmersos en una cultura que maltrata, ¿no? El maltrato lo tenemos clasificado, lo tenemos, tenemos pruebas para identificar el maltrato, tenemos cuestionarios y demás, y es algo que hemos ido visibilizando a lo largo del tiempo y cada vez le vamos poniendo, digamos, como un límite a ese tipo de situaciones. Pero también es importante recalcar que el maltrato es algo que tenemos naturalizado, normalizado, lo vemos como parte de nuestra vida cotidiana y en muchas ocasiones lo tenemos erotizado. ¿Qué quiere decir erotizado? Me genera un gusto, me genera un placer, me activa el cuerpo saber que hay maltrato, saber que, por ejemplo, afuera de las escuelas, cuando alguien se va a pelear, ¿no? Y se canta que va a haber una pelea, la emoción de que alguien se va a agarrar a trancazos. Entonces, pelea, pelea, exacto, ¿no? ¿no? Ujú. Es eso que acabas de decir, esa Pelea, pelea. frasecita y esa emoción Sí, es la erotización del maltrato. Y muchos, digamos, aspectos relacionados con eso, la violencia es maltrato, están erotizadas también, la ¿no? violencia sexual, ¿no? La violencia O sea, sexual yo que pensaba en eso. exacto, ¿no? Que además incluso para nuestra cultura puede ser normalizada que suceda de los hombres a las mujeres porque los hombres así son, porque tienen un deseo sexual que ya viene, pareciera en un chip de ellos. A eso me refiero con que está naturalizado. El maltrato tiene que ver con una relación de poder.
es decir, que alguien vale más y alguien vale menos. Y nuestra cultura es una cultura patriarcal, que quiere decir que hay un hombre que vale más y que él es el que toma las decisiones sobre las demás personas y hay otras personas que valen menos. Es una cultura que se fue creando, digamos, hace como 10,000 años hacia acá, que no siempre ha sido así, y eso es importante decirlo, pero que ha generado, digamos, una estructura de poder, una estructura de relación, y en donde de ahí también surgen formas de relacionarnos específicamente, ¿no? De esta manera, por ejemplo, las relaciones, particularmente las relaciones heterosexuales, un mecanismo de maltrato es como, uno, primero es la relación como una obligación. Si tú no tienes una pareja, y esto es mucho más marcado de mujeres en parejas heterosexuales, si tú no tienes una pareja, entonces estás relegada, eres una quedada, eres solterona, hay una denostación sobre ese, digamos, estado, ¿no? Estado civil. Y esto, pues, repercute evidentemente en la forma en la que construimos las relaciones o nuestra visión de las relaciones, en donde pareciera que un elemento sustancial es tener una pareja, ¿no? Es justamente tener una pareja con la que dure hasta viejitos, en la que haya la monogamia, en la que tengamos descendencia, Para toda hijes, la ¿no? vida, ¿no? Para toda la vida. Y esto ya de entrada, digamos, representa como un molde al que parece que hay que entrar, y por supuesto que en digamos, estructura, que tiene que ser una pareja de mujer y hombre. Si no es así, estamos rompiendo los límites de la moral, hay una sanción social, ¿no? Si estamos haciendo las cosas mal, Exactamente. estamos dando ante los ojos algo que no, eso sí, porque Sí, no, claro, ¿no? Estamos ¿cómo? desafiando las leyes, Sí, incluso claro. leyes divinas, ¿no? Entonces, Ujú. digamos, en ese marco aparece esto que tiene que ver digamos, en general, digamos, con la estructura de una pareja. Y luego, ¿qué se entiende por pareja desde esta estructura patriarcal? Básicamente es que, pues, los hombres sean proveedores, ¿no? Sean cuidadores de las mujeres, tengan la posibilidad de dar hijos. Bueno, eso es un elemento importante en las parejas heterosexuales, digamos, desde la cultura, y que las mujeres, pues, se deban a los hombres, ¿no? Se sacrifiquen por ellos y, evidentemente, tengan cuidado de los hijos y de la pareja, no así de los hombres. Es decir, los hombres pueden no tener cuidado, me refiero a estructurar, conformar la pareja, podría pasar desapercibido eso, pero si una mujer no hace eso, es más, digamos, calificada, o es sobre ella está más la exigencia del éxito de una relación, por ejemplo. O los Entonces, hombres sobre el dinero, ¿no? O sea, como exactamente. todos estos estereotipos. Ujú, exacto, ¿no? Entonces, bueno, son estereotipos que parecieran añejos, pero que en realidad siguen vigentes, ¿no? Que todavía nos, digamos, nos acompañan, y son estereotipos que muchas parejas de hombres gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales de pronto, depende del tipo de relación que tienen, personas trans también, digamos, configuran porque son nuestros referentes. Entonces, bueno, desde ese lugar, lo que quiero decir con esto es que hay muchas cosas que hoy vemos naturalizadas, o estructuras que nos dicen que hay que seguir, ¿no? Formas en las que hay que establecer una relación de pareja, que en muchas ocasiones pues están, digamos, acompañadas por el maltrato, y que más de las veces no nos damos cuenta de ello, o está, como decía yo, naturalizado o erotizado, y a veces hasta buscamos, digamos, esa forma de relacionarnos. Ujú. Sí, que tiene mucho que ver la historia de vida, ¿no? Y toda la parte cultural, o sea, todo lo que está alrededor desde que estamos en la panza de la mamá, ¿no? Ujú, ujú, exacto. Cómo se generó. Ujú. Y en este sentido, el buen trato, pues sería justo lo contrario al maltrato, ¿no? De pronto pensamos que el elemento contrario a la violencia es la no violencia, pero en realidad es que tenemos que construir un modelo diferente. El buen trato tiene que ver con las relaciones igualitarias, ¿no? Tiene que ver con unos valores distintos al maltrato. En el maltrato, uno de los valores sustanciales, pues es la competición, es el autoritarismo, por ejemplo, ¿no? Es el uso del poder para el sometimiento de los otros. En el buen trato, eso no, digamos, no cabe. Ahí más bien buscamos relaciones horizontales, buscamos una cooperación, buscamos la negociación como un elemento sustancial para poder llegar a acuerdos, y que ambas partes, como
decimos ahora, ganemos, digamos, y estemos en bienestar. El buen trato, digamos, parte de una idea del amor en la que uno de los elementos del amor tiene que ver con el cuidado de los otros, pero particularmente pensaría en el desarrollo, ¿no? De todas las personas, en el bienestar, ese bienestar de todas las personas, sintamos un poco de tranquilidad, de paz, de seguridad, de respeto, ¿no? Que mi identidad sea reconocida, en donde yo pueda desarrollarme en cualquier lugar. Eso es la apuesta hacia el buen trato y desafortunadamente nuestros referentes de buen trato son pocos. ¿No? No tenemos tantos referentes Ujú. relacionados con el buen trato y es más bien un terreno que en muchas ocasiones no es erotizado, es decir, nos da hueva incluso cuando pareciera que una relación va bien. Yo escucho mucho eso a veces en consulta, ¿no? Las Son de parejas que hueva, sí. llegan y dicen, es que no está pasando nada en mi relación, todo está muy tranquilo, no peleamos, algo estará mal, ¿no? Porque estamos en Sí. esta costumbre de pareciera que debiera haber algo, ¿no? Y no lo erotizamos, nos da mucha flojera, películas donde no hay escenas de guerra, donde no hay esta violencia y demás, no nos generan esa sensación rica de placer y por lo tanto no lo incorporamos tan fácilmente. Y de ahí la importancia de hablarlo, de poderlo practicar, por decirlo así, y de ir encontrando, ¿no? Los mecanismos para ir incorporando el buen trato en nuestras relaciones. Sí, claro, y que tiene que ver también desde un acto comunicativo, ¿no? O Mm, sea, puede iniciar desde el uso de la palabra, cómo le habla a la otra persona, cómo expreso mis necesidades, mis desacuerdos, ¿no? O sea, ujú, pasa mucho los desacuerdos. El buen trato no quiere decir, no te voy a decir lo que me molesta, ¿no? ujú, Sino lo voy a hacer desde un lugar respetuoso, ujú. voy a respetar tu punto de vista, pero también voy a expresar el mío, voy a ser asertivo, Ujú, ¿no? claro, tiene que ver con lo que decíamos, la negociación, ¿no? No es callarme los problemas, no es que de pronto a veces cuando Evitar el ajá, conflicto, ¿no? evitar el conflicto, no, no tiene que ver, el buen trato no tiene que ver con eso, el buen trato tiene que ver con justo esto que dices, también tiene que ver con los límites, también tiene que ver de pronto con la firmeza en ciertas decisiones. El buen trato no es hablarle bonito a alguien, diría yo, no, bueno, no solamente eso que sí está incluido, pero no es eso, tiene que ver con la manera en la que yo me coloco en una relación. Y bueno, regresando un poco a la parte social que me gustaría tocar ese tema, desafortunadamente, pues las parejas de personas del mismo género o con una identidad, digamos, trans, y no son parejas que sean bien recibidas dentro de nuestra cultura y están mucho más en un margen de la discriminación, mucho más en un margen del ocultamiento que de una verdadera inclusión. Entonces, eso ya impacta, ¿no? Es decir, ya impacta en la forma en la que se viven estos vínculos. Nuestra cultura, aunque hemos ido avanzando, afortunadamente, el país, digamos, a través, gracias al movimiento LGBT de personas activistas y personas que han estado luchando mucho por el reconocimiento de los derechos, pues ahora en todo el país está garantizado el matrimonio igualitario, que, ¿no? Que las personas se puedan casar sin distinción de su género. Sin embargo, todavía hay que armonizar muchas leyes, muchas personas La todavía no adopción, por tienen, ejemplo, ¿no? ajá, ¿no? Y muchas personas todavía no tienen, digamos, esa buena recepción hacia este mecanismo de seguridad, ¿no? De un derecho humano. Y bueno, muchas parejas siguen ocultando sus relaciones, digamos, gays o lesbianas, las siguen ocultando, por ejemplo. Oye, Hugo, creo que valdría la pena hablar de las siglas, ¿no? O sea, Ujú, porque muchas personas como que lo cierran, ¿no? ujú, A dos ujú, posibilidades ya. y creo que dentro de la inclusión, pues está bien como decir que hay diferentes formas de relacionarse y hay diferentes preferencias, Ujú. ¿no? Claro, cuando hablamos de personas LGBT es un es un mecanismo, digamos, De de ahorro de lenguaje para sí, poder referirnos básicamente a la L, a personas lesbianas, G de personas gays, B de personas bisexuales, que esto tiene que ver con la orientación erótico-afectiva, es decir, de quién me enamoro, quién me erotiza,
¿no? Si yo soy hombre y me gustan otros hombres, me enamoro de otros hombres o me erotizan otros hombres, me estoy refiriendo a una orientación homosexual o que dentro de esa orientación, digamos, entran estos términos como gay o lesbiana, como términos más actuales que nos permiten una reivindicación, ¿no? De una palabra que estuvo mucho tiempo en un manual de enfermedades mentales equivocadamente, ¿no? Ay, sí. O bisexual si es que me gustan ambas personas. Entonces eso se refiere a la parte de las orientaciones erótico-afectivas. Y la T hace referencia a personas trans, que también podemos, digamos, ubicar más fácilmente como transgénero, Género transvesti. transexuales, a veces travesti, ¿no? Que hace referencia más a una manera en la que yo me identifico, ¿no? Una persona trans básicamente es una persona que al momento de nacer se le asigna una identidad. Si yo nazco y me dicen que soy hombre, pero conforme va pasando el tiempo, no se identifica con con ese término que le fue asignado al nacer. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Ujú. Y la I tiene que ver con, que también lo escucharán a veces en la sigla, con personas con alguna característica intersexual. Digamos, biológicamente hay una posibilidad muy amplia en la que nuestro sexo, nuestros órganos sexuales, pero no solo los que son visibles, sino también nuestro aparato interno, se puede manifestar, ¿no? Nos han acostumbrado, nos han dicho que solo hay dos, nos han dicho que solo hay dos por un elemento sustancial que es la reproducción, pero no solo existen dos en la naturaleza, en otras especies animales y la especie humana también hay formas distintas en las que el sexo se manifiesta y una de esas es las características intersexuales, que no es ni de macho ni de hembra o hombre-mujer como le conocemos, sino que hay otras, digamos, posibilidades, ¿vale? Y la Q hace referencia más también a un asunto más de identidad que tiene que ver con lo queer, que quiere decir que no me ajusto a lo que está colocado en nuestra cultura, ¿no? Entonces, bueno, esa, digamos, es como la manera de resumirlo LGBT, que también se utiliza, por ejemplo, la parte de diversidad sexual, ¿no? O diversidad sexual, estas dos palabras como un elemento para conjuntar, aunque bueno, en realidad es que todas las personas tenemos somos diversas, digamos, en términos de sexualidad. Y pues bueno, es una manera solo para poder Y de visibilizar. incluir, ¿no? O sea, que finalmente son otras formas, pero es inclusión, o sea, es incluir esta posibilidad y esta elección, o sea, porque yo sí puedo elegir y los demás no pueden elegir, Y aquí ¿no? creo que es importante resaltar que las orientaciones sexuales no son eso, bueno, no las elegimos, Exacto. ¿no? Más bien es algo que experimentamos las personas. Nosotros nos vamos dando cuenta a qué edad en general todas las personas, y me refiero a gays, lesbianas, bisexuales, o heterosexuales, eh, a los 3 años, a los 5 años, a los 7 años, a los 12 años. Hay personas que se dan cuenta de cierta orientación a los 40 años, por ejemplo, ¿no? No es que haya un elemento específico en un día, una edad en concreto en la que es Es un cuando me doy cuenta que proceso, alguien ¿no? me Es un gusta, ¿no? proceso, Exacto, claro. cuando me doy cuenta que alguien me atrae. Entonces, bueno, no es algo que yo elija. Lo que yo elijo, dependiendo del entorno en el que estoy, es justo si comparto esa orientación o no la comparto. Exacto. Porque si estoy en un entorno donde hay mucha violencia, Ujú. hostigamiento, justamente hacia la diversidad sexual, pues lo más probable es que yo me calle eso, que me guste alguien y me lo calle, me lo guarde. Es más común todavía, desafortunadamente, aunque casi, digo, se ha ido abriendo el panorama, pero de chavitos y chavitas, niños, estoy hablando en la infancia, que se dan cuenta que les gusta su compañerito del mismo género y no es algo que digan tan abiertamente con otros compañeritos. Es cuando ya sienten que hay un lugar seguro hacia eso, es cuando lo expresan. Por dos razones. Una, o porque hay violencia en los entornos, y eso es algo muy Muy común. generalizado, desafortunadamente todavía, o porque no encuentran una representación de que eso es posible. ¿No? Es más probable que encontremos siempre la validación de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo digo, a mí me gusta esto, pero yo no veo que alguien lo valide, pues creo que algo está pasando mal en mí, me lo puedo callar, o si creo que no está pasando algo en mí, sé que no es un entorno seguro para yo manifestarlo y entonces me guardo eso. Y lo decía yo hace rato, muchas parejas de hombres gays, por ejemplo, ¿no? Duran muchos años antes de que su familia lo sepa o antes de que otras amistades lo sepan, por ejemplo, ¿no? O parejas lesbianas, ¿no? En general, digamos, van ocurriendo
eh, situaciones de ese tipo, porque los entornos todavía no son lo más abiertamente posible. Gracias a que ha habido un movimiento, ya que ha habido información y que se han sumado muchas personas y muchos sectores para poder decir que esto no tiene que ver ni con un pecado, ni con una enfermedad, ni con delitos, ni con nada que tenga que ver con algo malo. Entonces es que se ha ido abriendo y mucho más lo vemos en los entornos urbanos. Sin embargo, todavía en entornos rurales, en pequeñas ciudades o en los pueblos, todavía no es tan fácilmente aceptable. Y que se conozca que hay un acompañamiento, ¿no? Fíjate que al consultorio, justo hablando de los malos tratos y de los buenos tratos, me llegan adolescentes, Ujú, secundaria, y en donde les dicen: "No, es que tienes una confusión por tu adolescencia", ujú, ¿no? ujú, No, me tocó un caso donde algún especialista de salud mental le decía: "No, no, no, lo que pasa es que está confundida", ujú, ¿no? ujú, O confundido, ujú, dependiendo sea el caso. Lo que pasa es que como vivió yo trabajo mucho con temas de violencia sexual, ¿no? ujú, Entonces, es como vivió violencia mm, sexual, claro. por eso tiene Ujú. esa confusión. Sí, en el fondo todavía hay muchos prejuicios respecto a las orientaciones, no heterosexuales, ¿no? Y es que también bueno, hace rato yo decía que por qué se ha validado solamente digamos, en el sexo, en la parte biológica de los seres humanos, de forma binaria, machos y hembras, es lo que nos dicen que ha existido. No hemos escuchado continuamente. Solo hay dos, solo hay hombres, hay mujeres, o solo hay machos, solo hay hembras. Bueno, lo que sucede es que lo que se ha validado en el fondo de eso tiene que ver con la reproducción. Es decir, que si nosotros tenemos capacidad de reproducirnos, perfecto, funcionamos muy bien. Si no hay capacidad reproductiva, hay algo mal y hay que atenderlo. Bueno, ese es por un lado. Segundo, desde ese lugar de la reproducción se valida que las parejas funcionen para la reproducción. Los hijos e hijas todavía son una exigencia para muchas parejas heterosexuales. Si no hay hijos o no hay hijas, pareciera que la relación no está funcionando, hay algo mal. Pero esto tiene un contexto histórico. Los seres humanos, cuando empezamos a ser seres sedentarios, estamos hablando de hace 10,000 años más o menos, Ujú. pues empezamos a ocupar territorios, ¿no? Las tierras. Y esos territorios, para poderlos defender y hacerlos crecer y seguir sembrando y seguir sobreviviendo, pues necesitaban de la reproducción, de generar más seres vivos. Y de hecho, incluso es hasta ese momento en donde nos empezamos a dar cuenta como humanidad, digamos, cómo se generan los seres vivos, porque antes no se sabía cómo pasaba, ¿no? Digo, es muy reciente también que se descubrió el óvulo y el esperma, pero en ese momento se descubrió que si uno se monta sobre otro de algo que ya hacían hace tiempo, que ya existía, ¿no? Pues entonces daba la posibilidad a eso. Y entonces, bueno, lo que ocurre es que digamos, ahí va evolucionando, que las prácticas sexuales que no dieran paso a la reproducción se empiezan a castigar, se empiezan a sancionar y se empiezan a crear pues mitos, se empiezan a crear temores sobre esas prácticas que habían existido miles de años, que están registrados en muchas culturas, y que bueno, que evidentemente esto del deseo de quién me gusta, ¿no? De que yo decía hace rato, pues no es algo que podamos es algo que ha existido siempre, no siempre ha sido, digamos, como nos han hecho creer que el deseo siempre ha sido heterosexual, no, es algo que se ha ido imponiendo, ¿no? A lo largo del tiempo y las personas que tuvieran un deseo o una práctica que no fuera heterosexual, pues eran sancionadas, se castigó diciendo primero que era una cosa de pecado, luego diciendo que era una cosa de delito, luego, bueno, una enfermedad, una cosa de salud, un delito, y bueno, ya después con la moral, que eso está mal, ¿no? Ha ido sancionándose porque lo que se va privilegiando en el fondo tiene que ver con la reproducción, con la heterosexualidad, y así incluso nos enseñan la sexualidad, entendiéndola en el marco reproductivo. Ujú. Y bueno, eso justamente hace que pensemos que nuestro deseo, que nuestro gusto solo aparece cuando empiezan los cambios fisiológicos de la pubertad. Y eso es mentira. A lo largo de muchos años yo he trabajado con chicos gay, lesbianas, bisexuales, y me han dicho que
pues las primeras veces desde que se acuerdan quién le gustó a alguien de su mismo género, de ambos géneros, fue en la primaria, en el kinder, fue mi maestra, fue tal. Lo que pasa es que asociamos el gusto con el encuentro sexual. Y en esa edad no estoy pensando en un encuentro coital específicamente, Claro. sino, ay, me gusta, siento bonito que esté acá, me da nervios, le quiero regalar algo, quiero estar junto a esa persona. Eso es la orientación erótico afectiva, ¿no? Y entonces, ¿a qué edad nos podemos dar cuenta? Desde muy temprana edad, o personas que de pronto están ya en una edad más, digamos, más madura y dicen, ay, algo me está pasando con Ujú. esta persona, me gusta, pero a mí siempre me han gustado las mujeres y este cuate me cae muy bien, me atrae, me doy cuenta que se hasta me excita, etcétera, y digo, ay, pues parece que aquí hay algo que está ocurriendo. Pues así pasa, porque no es algo que esté, digamos, determinado, como yo decía, por algo muy específicamente, ¿no? Por una edad, por una hormona, por un gen, no es algo que se haya demostrado de la heterosexualidad ni de las otras orientaciones sexuales. Es un proceso natural, ¿no? Ujú, Se hace muy complicado ujú, desde las creencias y desde las enseñanzas, desde la educación, ujú, ¿no? exacto. Creo que ahí faltaría como más el abordaje, el acompañamiento, la educación y la inclusión desde siempre, ¿no? O sea, porque creo que para una peque, para un peque, sería más fácil incluir desde esa edad Ujú, que siendo más grande, con todas las ideas, los mitos, las creencias, ujú. y se hace un proceso más difícil. Es bien chistoso cómo los papás, fíjate, son bebés, los niños o las niñas, ¿no? Y entonces van en el transporte, en el supermercado y hay TikToks y hay cosas de esto, ¿no? El Ujú. bebé voltea a ver un bebé varón, voltea a ver a una bebé niña, ¿no? Y los papás lo celebran. Ay, mira, ¿te gustó? Ay, sí, es tu Qué noviecita. bonito, ajá. Hablamos de noviecitos desde muy temprana edad. No, es su noviecita, no sé qué. Bueno, ahí nos dicen está confundido. Ahí no dicen está muy chiquito para saber eso. Ahí no dicen, tiene que ver porque hubo un abuso sexual. No, ahí no se cuestiona eso, porque decía yo en el fondo está privilegiado esa orientación, ¿no? Y muy fácilmente también a los niños, niñas, les preguntamos, ay, ¿te gusta perengano? ¿Ya tienes novio? Le decimos a una niña, o ya tienes novia, le decimos a un niño. La inclusión tendría que ver con preguntarle, ¿te gustan los niños, las niñas? ¿Ya tienes novio o novia? ¿No? O no asumir, digamos, que hay una heterosexualidad, ¿no? De por medio, porque cuando los niños o niñas recibimos estas preguntas, como yo decía hace rato, ay, me está preguntando si ya tengo novia, y a mí me gustan los niños siendo niño, ¿no? Entonces, a lo mejor percibo que hay algo que está mal en mí. Y esa idea me la puedo arrastrar. Es algo que, digamos, le conocemos así, es una idea de si eso está mal, que me gustan los niños o personas de mi mismo género o de ambos, lo voy introyectando y creo que hay algo mal en mí. Creo que algo está mal en mí que tengo que corregir y o si no lo pienso tan estrictamente de esa forma, no hay un ajuste, digamos, interno y eso repercute evidentemente en nuestro desarrollo psicosexual, ¿no? En el desarrollo de nuestra sexualidad, de nuestro erotismo, de nuestros afectos, de cómo compartimos con otras personas. E incluso en el juego, ¿no? O sea, ahorita, digo, es un tema muy amplio, creo que seguro nos da para mucho más, ¿no? Pero pensaba en los temas de juegos, a qué se juega, Ujú. de qué manera se señala cuando jugamos a algo, Ujú, ujú. ¿no? O sea, como Sí, todavía, ¿no? Siguen marcados los estereotipos. Ha habido movimientos, ha habido cambios y eso es muy alentador, eso es muy importante, ¿no? Cada vez vemos más series, más películas, más personajes que hacen una representación de estas identidades que han sido relegadas y estigmatizadas durante muchos años y eso es fundamental para eso, pero también es importante pues el reconocimiento, como decíamos hace rato, ¿no? De que hay otras formas de relacionarnos, que la única no es la heterosexualidad y también de visibilizar ciertas complejidades que ocurren dentro de estas dinámicas, derivado justo de la discriminación, de la lesbofobia, homofobia, ¿no? La bifobia, de la transfobia que hay en el entorno todavía. ujú. Y entonces, no todo vale en el amor, ¿no? O sea, en general. Y amor en una relación de pareja, amor hacia otras personas, ni es suficiente para estar en pareja. Es necesario sentir que nuestra pareja, pero que también las personas que tenemos cerca nos quieren, nos respetan, nos aceptan.
y Ujú. nos incluyen. Claro. Y tiene que ver mucho con que la idea de las parejas, creo que lo decías al iniciar, ¿no? Se ha sustentado en que el amor lo puede todo y que el amor nos va a salvar, porque yo te quiero, porque yo te amo, y bueno, de pronto eso también habría que complejizar mucho el tema del amor, pero porque yo te quiero, yo te amo, con eso lo vamos a hacer, y eso es mentira. Tenemos que ver que la construcción de una pareja pasa por muchos otros elementos, ¿no? Como la comunicación, como el que tengamos un proyecto de vida en conjunto, ¿no? Con que tengamos valores, pues similares, porque si son valores distintos, difícilmente vamos a poder coincidir, ¿no? Sí, ideologías también que vayan por el mismo rumbo, porque si no, pues es complejo, no es solo porque nos sabemos, y a veces es solamente porque nos gustamos, porque sentimos bonito estar juntos, pero una relación de pareja implica una construcción de una convivencia, de una manera de estar, de un reconocimiento de la propia individualidad y, ¿no? De la propia y de la otra persona, y de que somos dos personas completas que necesitan estarse construyendo constantemente, digamos, desarrollando de manera individual, pero al mismo tiempo nos compartimos en pareja y bueno, a veces en las relaciones, como yo te decía, por ejemplo, parejas del mismo género, donde una de los miembros pues está fuera del closet, que ya tiene digamos, una socialización de su orientación, amigos, una manera a lo mejor específica sobre cómo vive esa orientación, si es gay o lesbiana, ¿no? O bisexual, y hay quien está dentro del closet, y entonces ahí de pronto son otros, digamos, elementos que intervienen. Nos podemos amar mucho, pero a veces hay situaciones en las que por más que queramos no es posible una relación de pareja a lo mejor en ese momento, ¿no? O nos vamos a enfrentar a muchas dificultades que otras representaciones que hemos visto nos enfrentan, representaciones heterosexuales que vemos en series, en películas, en canciones, que de pronto pues no se enfrentan a cosas como esta, por ejemplo. Claro que sí, y por eso volvemos a los buenos tratos, al respeto, al amor, al acompañamiento, a la comprensión y todo el tiempo a nuestro trabajo personal. Pues bueno, es un tema muy amplio y de pronto nos falta tiempo para seguir hablando del tema, pero bueno, seguramente más adelante te invitaremos nuevamente a seguir abordando estos temas, porque son temas que creo que tenemos que tener en nuestra educación básica, yo diría, Ujú. Sí, sí, ¿no? sí, así es. Y bueno, pues agradecemos a todo el equipo de GCI Radio. A GCI Radio lo pueden encontrar a través de Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, MixLR, YouTube. Bueno, Hugo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Me pueden buscar como psicólogo Hugo Bautista, estoy así en Instagram, en Facebook, me pueden mandar un correo también si quieren que algo de información o qué sé yo, el correo es igual psicólogohugobautista@gmail.com. Pues WhatsApp también pueden utilizar para poderse poner en contacto conmigo, es 55 18 23 98 37, pero igual lo encuentran en mis redes sociales y pues bueno, invitarles justo a seguir reflexionando sobre este tema. También si requieren el acompañamiento terapéutico, ¿no? O de pronto el próximo año, pues algunas actividades grupales que también estaré realizando o compartiendo de otras personas que se dedican también a esto, pues ahí podrán encontrar la información. Excelente, Hugo, muchísimas gracias. Y bueno, les invito a que continúen sintonizando el programa de GCI Radio. A mí me encuentran en Espacio de Salud Emocional, en Facebook, en Instagram como Terreros Ivette, en TikTok como Psicoterapeuta Ivette y en Spotify les invito a escuchar Puliendo tus herramientas emocionales. Que tengan un excelente día. Yo soy Ivette Terreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. ¡Hasta la próxima!